Eucha, wala wecha nustao, nasawesh. Ay telechque cajillo yan chanwecha tu tenwet. Handa cha tensa wesh cheka haken ti chanwecha chanwechas mau chapa cajillo nustao quesh hung tewesh finis. Mau isate yo chanwechak atpuchna chanwen cajillo na yao hechsuncha. Ay de pich na usta naño. Senaño dichque un su tek tensa wesh quesh weunis ate hipta. Na papich me gusta, cajillo me gusta, changuesha, huevo puch me gusta, o capilla puch me gusta, chata yacuesha, chana, caqueso, o la guala huechat. Saludarlos y agradecer. Nosotros desde el hilo Nasayuve estamos haciendo las diferentes estrategias de articular en los distintos procesos y poder conversar en pro de fortalecer nuestra identidad cultural. En ese espacio nos hemos enfocado en este momento es acompañar al espacio de los mayores, ¿no? Digamos, por territorio hay mayores que tienen su programa y dentro de ellos nosotros queremos visibilizar nuestro trabajo y pues también hacer la conversa de que ellos nos ayuden a orientar cuál era el camino del CERNAS. Y para ello pues hoy es grato de compartir con los mayores en un trabajo lúdico, compartir, reflexionar a favor de que ellos también nos ayuden a incidir en el espacio familiar, comunitario y que ellos reflejen de esa importancia que tiene de hablar el Nasayuve como nasas que somos. ¡A bailar, abuelos! Mauchacue, teniendo en cuenta el camino que trazaron nuestros mayores en la plataforma de lucha del CRIC, el punto 10 habla sobre el fortalecimiento de la familia nasa. El punto 6, defender la historia, la lengua materna y las costumbres indígenas. El día de hoy, 17 de febrero del 2022, nos encontramos en uno de los espacios con los adultos mayores del territorio de Cuelchú, bajo el direccionamiento del Cueco Enejues en cabeza del ámbito familia. Espacio donde se comparten vivencias, cantos, historias y lo que nos identifica como pueblo nasa, la lengua materna, el Cueyuhue, que nuestros mayores en gran parte conservan y transmiten en sus familias. También es un espacio de orientación del cuidado y valor que como hijos, nietos debemos de dar a quienes nos dieron la vida. Eucha chucanas na ente aite ustaucha naucha cajillo ya y cuesta na jaque chambu ni tesa hueso cuello na ne hues chucanas aite cajillo na ustava puchn okio atpuchnas no es hues pichna kiwe na cuetillo kiwe uta laño cuello na tao phaken tesa weche pichitse manet mantella te phaken uwe miña un changwei cajillon uya tao cha uwetse na ente yo te unschitse da phaken te ya te chaku chusu min na cha pues ya case mete ya wecha ma phakeche bu juwa un pues shihkan na tao bitutse bitu cuesha te cha cajillon usiatse na bite en su chichin cha changwei phakech cha usun thao se chambun na jiwe uta usnas thao cha pichitse chi chukanas phaketse changwei she manet muschi pun o huecha changwei she cajillukan cha thao hueche chang te yo cha sena hitatse tamante cha mane tu huese ya kuche kapiatse ya tao cuesha ya na cueshuwe bitu kamen ya nuesha tu nuesh chi cuesh ya kapia du hua uya ya eun hin tao ke tensa wesche pu juwe unse te yo mante mane nasa te cha we un finzen tanji no hona achente ya bitu sa hin chiche wese na pe nasa we ngunyu bitu mense cuesh nasa me kutcha cueshu no kutcha bitun hintawatse aite pichnus yo nasayuwe te atpu isa plan de vida proyecto nasa te wesh no wesh nanji na cuecuene weste atpu chmuhetse. Nosotros como autoridades en el territorio de Tacuelló hemos venido trabajando con el ámbito de familia y el ámbito de salud, acompañando a los adultos mayores
capacitando y formándolos. Hemos venido haciendo encuentros con dinámicas culturales, con presentaciones, hacen un compartir, una comida, un refrigerio. Se integra la familia, se integran los adultos mayores con la autoridad, traen los niños y hay esa vinculación donde el adulto mayor se siente en familia, ¿no? Se siente valorado y es ahí donde nosotros como autoridad hemos estado y empezamos a trabajarle y a hacer sentir bien. Salud también ha venido integrándose, haciéndole visitas a los adultos mayores. Se integra visitándolos, enseñándole a las familias, a los hijos, a los nietos, de cómo es que se cuidan al adulto mayor. También desde la autoridad con el equipo o el ámbito de familia se viene llevando visitas a las diferentes veredas, ¿no? A las 35, ya hoy en día somos 36 veredas, incluyendo el CREO. Se hacen visitas a todos los adultos mayores, incluido el ámbito de salud. Se les lleva una remesita, se están mirando las condiciones, en qué estado están. Se les apoya también algunas veces con pañales a los adultos que están más mayores. Se les inculca a las familias el cuidado, lo valioso que son los adultos mayores. Cuando se visita y en las integraciones se les hace sentir el camino que ellos han trazado, porque todos los adultos mayores en algún momento, todos fueron importantes. Se les valora eso, se les inculca, al igual que en las veredas, por medio de sus ámbitos, y la autoridad también ha estado haciendo ese acompañamiento, valorando y resaltando todo el trabajo que han hecho estos mayores.